Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera, las urbes post-COVID. Vamos a hablar sobre la ciudad, no se asusten. Eh, y para conversar sobre este tema, tenemos como invitados en esta tarde a Pablo de Centeno, que es un investigador que ha trabajado el tema urbano hace muchos años, que es profesor universitario en la Universidad Católica, a Teresa Cabrera, socióloga, que además es editora de la revista Qué Hacer, que la pueden encontrar en línea, y Manuel Damer Guardia, que es sociólogo y que también hace investigaciones sobre el tema urbano, de sociología urbana. Eh, Pablo, quiero comenzar contigo. Hemos conversado además ya en otras ocasiones sobre esto, en el arriero, sobre el tema de Lima, pero las ciudades, que son el espacio donde nos movemos, digamos, quienes vivimos en la ciudad, ¿no? De pronto se ven desafiadas, primero vacías, pero luego desafiadas por este hecho que es la pandemia, que es el COVID, que nos dicen no pueden circular por la ciudad. Bueno, eso por un tiempo, pero después hay que salir. ¿Qué es lo que esta pandemia nos está mostrando en relación a Lima, pero además también en general la ciudad, ¿no? La ciudad va a tener que cambiar drásticamente, va a cambiar un poco, no va a cambiar nada. ¿Cómo es esto el problema? Bueno, en primer lugar es cierto que nos está afectando fuerte el tema de las aglomeraciones como factor de contagio es un tema fuerte con este virus. Y hay una paradoja porque el gobierno peruano ha sido tal vez de los que ha tratado de tener políticas más o menos a tiempo, pero la debilidad para que eso haya generado un efecto en el conjunto de la población ha sido muy limitado porque son medidas pensadas para, para sociedades que pueden aguantar un confinamiento sin tener que vivir en una buena parte dependiendo de salir. Hola, Pablo. Bueno, hemos tenido un problema con Pablo. Teresa, te traslado la pregunta. Hemos tenido un problema técnico. No sabía si era lo mío o la conexión de Pablo. Pablo mencionó una palabra que es clave cuando pensamos en una ciudad como Lima y otras ciudades, aglomeración, ¿no? ¿Cómo se vive el distanciamiento? Por un lado, en un espacio donde siempre uno se aglomera, y por otro lado, también lo señaló Pablo, ¿no? Donde simplemente hay mucha gente que no puede confinarse, no puede estar encerrada. Sí. Hola. Ah, Pablo, perdón. No, disculpe. Bueno, a Continúa. veces ocurren esos, como había en silencio sísmico, a veces hay el silencio del internet, se desconecta. Disculpen ustedes, ¿ya? Pero sí, para completar la idea es, eh, eh, hemos tenido lo que llamamos, porque no queremos, como, más que como análisis, describimos como informalidad, una forma en que la ciudad ha funcionado ha sido dependiendo mucho de situaciones de grandes aglomeraciones, ¿no? Entonces, de pronto hay un momento en que nos dicen, ya no. Entonces,
Estamos, no es una cosa tan evidente que podemos decir que a orar se resuelve, ¿no? Y justamente el problema es que en esos tumultos se resolvía mucha de la actividad de la mayor parte de la población en la ciudad, ¿no? Y el otro problema que se hizo evidente es que hay mucha gente que parte de su actividad es moverse cotidianamente en el territorio nacional, ¿no? Y entonces el fenómeno de los caminantes, ¿no? Que no hacía otra cosa que hacer, ¿no? Ponernos eso en evidencia y que lamentablemente era sinónimo también de otro riesgo de generar una difusión de la contaminación de la pandemia, ¿no? Entonces, podemos decir que por el tipo de manera en que hemos hecho que funcionen nuestras ciudades, resultamos siendo mucho más vulnerables que otros contextos a la difusión de la pandemia. Yo diría que con eso podemos comenzar. Teresa, justo te planteaba este tema de, por un lado, la aglomeración, el otro tema lo acaba de plantear Pablo, el tema de los flujos, pero además hay un tercer tema que es mucha gente no puede vivir aislada en la vivienda que tiene. Y eso es una realidad que parece que otra gente no entiende, sobre todo los medios de comunicación, que parece que no entienden que hay gente que vive en condiciones en las cuales no puede estar encerrada porque eso puede ser peor todavía que salir. Teresa, perdón. Hola, sí. Te decía, creo que muchas de las medidas que si bien han sido acertadas en el impulso inicial en relación a dictaminar la cuarentena, se han hecho desde un cierto paradigma, como bien señalan, de una digamos, clase media con vivienda adecuada y relativamente bien servida, y con un estatus laboral que les permitiera tener cierta espalda, para usar un término de moda, ¿no? Y eso está bastante lejos de lo que es el promedio de la vida urbana y de la vida nacional en general, ¿no? Campo-ciudad. Y me parece que como esta deber ser de la cuarentena se ha anunciado desde cierto estándar de medios, como enuncian la mayoría de problemas del país, varios de estos asuntos que están en los diagnósticos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del gobierno nacional en relación a ciudades, han terminado revelando muchas de sus limitaciones. Ahora, a estos asuntos que ustedes han señalado como densidad, aglomeración y el problema de gestión de eso, informalidad o vivienda, yo diría que de manera más general lo que ha puesto en evidencia esta gestión de la pandemia, como lo hizo en otro momento la emergencia del niño, tiene que ver con el patrón de asentamiento de nuestras ciudades, que creo que eso es una cosa que hay que repensar. Si vemos Costa Norte, vemos Selva, vemos Lima, cada una presenta algunas particularidades en relación a esos mismos problemas que ustedes están señalando, ¿no? Lima sería el clásico paradigma de aglomeración-densidad, mientras que las ciudades calientes, digamos, de la costa norte y de la selva estarían presentando este último problema del grave déficit, que no digo que no esté en Lima, ¿no? Pero digamos que es mucho más evidente el problema de la baja calidad habitacional y la baja calidad de los espacios residenciales en nuestras ciudades, ¿no? A ello súmale la desigualdad característica de las ciudades, el gran ejemplo de Lima, y lo segundo, digamos, que alimenta esta desigualdad es la gran fragmentación administrativa y la poca inteligencia en la administración de nuestras ciudades. Eso, digamos, para seguir abondando en esta idea de diagnóstico. Entonces yo pienso que para hablar de ciudades post-COVID tenemos que como recordar cómo son nuestras ciudades pre-COVID y hacer esta enumeración para ver qué paradigmas son los que pueden, ¿no? Me pregunto si tenemos como sociedad la posibilidad de cambiar paradigmas de asentamiento, de patrón de asentamiento que no cambiamos ya con la emergencia del niño. Me pregunto si vamos a cambiar el patrón de las zonas de expansión, de cuán estiradas están las ciudades para la provisión de servicios. Y me pregunto si una variable que va a entrar ahí va a ser la gestión epidemiológica o sanitaria en un futuro, sin que eso nos lleve a caer en una especie de segundo higienismo, porque si recordamos, el higienismo también organizó varios espacios de
de las ciudades, ¿no? De los cementerios, los hospitales, los mercados. Entonces me pregunto cómo podríamos hacer un escenario de un segundo gran higienismo para las ciudades del Perú, y que digamos que la pelea sería si este es más o menos democrático o más o menos excluyente con aquellas personas que no entran en este estándar de clase media, vivienda adecuada, trabajo más o menos en un estatus formal, que es lo que ya habíamos visto que ha fracasado. Manuel, quiero plantearte un tema adicional a los que se han señalado, y es, Lima es una gran ciudad, una megalópolis, se dice, ¿no? Pero que a la vez podemos decir que hay varias Limas. Hay todo un debate además sobre cómo se les llama, ¿no? Cómo se les nomina, ¿no? Pero hay varias Limas. Y justamente, incluso ahora se está discutiendo la famosa cuarentena focalizada, ¿no? Entonces, claro, tú desde tu mirada, de alguna manera, cuando pensamos la ciudad o cuando se debate sobre la ciudad, ¿se está pensando en esas varias Limas o estamos, como decía Teresa, respondiendo a un modelo de ciudad que existe en unos cuantos distritos y nada más? Sí, yo creo que para tratar de responder esa pregunta, que no es fácil, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta algunas ideas como que pueden organizar el debate y la comprensión de lo que está pasando. Yo creo que la primera idea que deberíamos de tener es que hay que tenerle miedo a las personas que aparezcan con soluciones, ¿no? Porque no estamos en un contexto de soluciones fáciles y que tampoco estamos en un contexto en el cual en un mes vamos a regresar a una realidad en la cual podemos implementar grandes obras de infraestructura y equipamiento y de pronto va a haber un cambio de ciudad radical en 2 meses. No, tenemos un escenario, yo creo, de 2 años, un año, ¿sí? Lo que dicen los economistas, lo que dice la CEPAL, donde va a haber mayor informalidad, va a haber mayor vulnerabilidad, va a haber mayor pobreza y se van a desarrollar en términos territoriales estrategias de las poblaciones para hacer frente a estas situaciones. Y regresemos un poco a tu pregunta, ¿no? Yo creo que cuando uno dice esta respuesta a la crisis, yo creo que hay que partir de la idea de que la agenda urbana está en crisis desde hace varias décadas. Hacemos un modelo de ciudad que es totalmente fragmentado, organizado por pequeñas islas que no se conectan entre ellas, que cada uno tiene características distintas, que no hay una apuesta básica sobre la idea de residencialidad y que el día de hoy uno puede identificar las grandes respuestas que está dando el gobierno en términos de vivienda, en términos de las supermanzanas que quieren hacer en Miraflores y en San Borja, por mencionar algunos casos de Lima. Y uno se pregunta, ¿en qué ciudad están viviendo estas personas? Cuando el 70% de la población vive en una ciudad muy distinta. Y una ciudad que... Perdón, Manuel, ¿te refieres a quienes plantean, por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos? Que es algo que he leído en varios espacios de debate. La ciudad de los 15 minutos tiene un requisito, y el requisito es que tú tengas el acceso a equipamiento y a un conjunto de servicios a corta distancia. La pregunta sería, ¿Lima y las ciudades en general del Perú poseen esa estructura? Y la respuesta que te dan todos los estudios es que no. Entonces lo que dice mucha gente es que hay que apostar por inversión, pero yo creo que el día de hoy apostar por inversión, cuando toda la inversión pública se va a ir en bonos, ¿no? Porque es lo más directo con lo cual se va a enfrentar, reactivación, bonos directos, etcétera, etcétera, estamos encontrando soluciones que no se van a dar, ¿no? Que va a ser muy difícil que se vuelvan concretas. Hablar de Lima como una ciudad de 15 minutos es hablar de una ciudad que va a funcionar perfecto en unos 9, 8 distritos, pero que no es una solución para toda la ciudad. Pero que eso tiene otro lado, ¿eh? Y otro lado que es, independientemente de lo que diga el Estado, digamos nosotros, digan las políticas públicas, la gente va a resolver problemas. Y la gente se va a encontrar maneras de resolver esos problemas a través de la informalidad, de la venta, del tipo de desplazamiento, etcétera. Y yo creo que la pregunta deberíamos de hacernos es no tanto cómo queremos ser Barcelona el día de hoy, lo cual es una locura, ¿no? Sino cómo vamos dentro de los propios territorios que se han hecho en un largo trayecto de historia y se han hecho a sí mismos, y cuáles han sido las prácticas y estrategias que han desarrollado y cómo podemos repotenciarlas y mejorarlas. No desde una mirada de afuera, no venir y traer un modelo que no se va a aplicar,
¿sí? Sino reconocer que la gente, independientemente de lo que se haga, va a desarrollar estrategias principalmente informales para solucionar los problemas que enfrentan esta cuarentena, ¿no? Gracias, Manuel. Pablo, a Manuel ha advertido que hay que sospechar un poco de quienes plantean soluciones, pero yo te voy a pedir que tú me digas, bueno, ¿por dónde comenzamos? O sea, hay medidas que todo el mundo sabe que hay que hacer en relación al transporte, al espacio. Hay una serie de ideas grandes hace tiempo en muchos de los planes. Pero digamos, tenemos ahora la urgencia de organizar de alguna manera la ciudad. Y como decía Manuel, si no se organiza desde el Estado, la gente la va a organizar igual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que recomendarías tú? Si a ti te llama, no sé, si es el alcalde de Lima, que anda un poco extraviado, o si es el presidente de la República, ¿qué le dirías? Así, en términos de propuestas concretas, ¿por dónde comenzamos? Bien, lo primero tal vez es identificar bien qué recursos humanos tenemos, ¿ya? Porque el tema de la pandemia y los pánicos es que genera muchos comportamientos de supervivencia y los comportamientos de supervivencia suelen ser terriblemente individualistas, ¿no? Entonces, y de pronto en ese escenario justifica a veces que el reclamo de líderes caudillos que controlen todo. Y justamente acá lo que podemos ver es que hay escenarios donde ante la supervivencia también hay estrategias colectivas. O sea, hay zonas, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, donde las famosos bonos o las canastas no han llegado sino a una parte de las personas y la organización social han juntado los recursos de canastas para armar ollas comunes y de esa manera asegurar alimentación para un conjunto de la población. Entonces, ese tipo de tejido social, ¿no? Creo que es de los elementos vitales que tienen que volver a hacerse visible porque son la tabla de salvación para un gobierno que ya nos ha demostrado que como Estado tiene débil cobertura. Y entonces, durante décadas hemos estado diciendo que tenía que apoyarse en la empresa privada. ¿Dónde está? ¿No? O sea, la empresa privada está detrás de la bata del Estado pidiéndole socorro de diferentes tipos. O sea, creo que Y la el Estado experiencia se lo nos está demuestra dando, digamos, o sea, el Estado responde a la presión de inmediato. pero eso como juego de poder, pero ¿dónde? O sea, pero la cosa era, durante estas décadas se nos ha dicho que la empresa privada va a ser el motor del país. Y bueno, ese motor del país, ¿por qué no aporta a la crisis? No, es otro demandante más. Por eso es hacer visible. Entonces, ¿el Estado en quién se tiene que basar? Entonces, ese tejido social tiene que ser, yo creo, la primera fuerza sobre la cual ampararse, porque no podemos imaginar grandes proyectos de infraestructura, no van a ser posibles a corto plazo. Vamos a vivir un tiempo de recesión bien duro, ¿no? Entonces, ahí hay que comenzar a mirar cómo se va a organizar el espacio del movimiento, el desplazamiento, tiene que haber mucha creatividad, ¿ya? Hay algunas zonas donde simplemente con delinear, a veces ponte espacios para priorizar circulación de ciertos vehículos, ¿no? Que eviten las grandes proximidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la bicicleta, que ahora está escuchado por muchas partes que se ofrece como una gran alternativa. Hay que ver, en algunos espacios puede ser factible, pero un espacios planos más o menos, ¿no es cierto? ¿No? Y me gustaría en todo caso ver ese tipo de sistemas pensando en la gente de menores recursos. Realmente, ¿cuánto es un sistema viable para la población de más bajos recursos? Entonces, ahí yo creo que tiene que haber alguna apuesta seria en pensar
como dijo también Manuel, ¿no? O sea, hay que pensar ideas, no tenemos todavía las recetas, pero por lo menos sí entender que hay que ver por dónde doy las prioridades. Yo creo que eso es lo que tendría que preocuparnos ahorita, ¿no? ¿Por dónde van a ir mis prioridades? Perfecto. Teresa, tengo una pregunta de un amigo que nos está siguiendo, ¿no? Y ahí, para enlazar con el tema que te quiero plantear, ¿no? Nos dice, el levantamiento progresivo de las medidas restrictivas no sería una oportunidad para avanzar a la formalización, para identificar a los informales. ¿Tú crees que eso se puede hacer? O sea, porque varios lo han planteado, no solamente Guido, que es el amigo que nos ha planteado la pregunta, pero ¿eso se puede hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? Vamos por ahí, tu opinión, y Sí, siguiendo en la línea de la pregunta de Pablo. sí, ahora, en un contexto urbano en el Perú, yo me preguntaría a qué cosa le estamos llamando informal. Nosotros tenemos la convivencia de distintos sistemas de solución a necesidades y a servicios de la población que se mueven en un rango formal, así de este tamaño, y un rango del, entre comillas, informal, que cubre todo lo demás del espectro. Y lo vemos en el transporte, lo vemos en el abastecimiento de alimentación, lo vemos en la salud, ¿no? Nota aparte así muy rapidita, yo me pregunto dónde están ahora los famosos hospitales de la solidaridad, que fueron tan disputados, un concepto tan disputado en elecciones pasadas, y ahora que estamos en una crisis epidemiológica, sanitaria y tal, nunca hemos escuchado nada sobre eso porque eso era mentira. Pero bueno, retrocedo. Eh, yo me preguntaría, ¿y qué cosa es lo informal? Si estamos pensando en cosas como el comercio ambulatorio, estamos totalmente equivocados si pensamos que el contexto de gestión de pandemia nos da la oportunidad para eliminar la informalidad, porque creo que hay mucha incomprensión en cómo funcionan los sistemas de provisión de servicios en las ciudades bajo el mote de informal. Una vez que le han puesto informal, se piensa que o se formaliza o se erradica, que es el término que utilizan incluso planes municipales. Entonces, yo diría, intuitivamente mi primera reacción sería, no, esta no es una oportunidad para eliminar sistemas que son altamente eficientes y sistemas que dan mucho empleo, que son dos cosas que vamos a necesitar ahora. Gran eficiencia en el consumo de energía, en la limpieza de las ciudades, en la recuperación de residuos, en las redes de alimentación, y todo eso puede tener este vistazo de informal, pero en realidad es un término que está encubriendo que la población, la ciudadanía ha tenido muchos sistemas ante digamos, lo limitado que pueden ser hasta hoy los sistemas formales. Miremos el caso del transporte integrado, ¿no? El metropolitano cubre una parte, el tren cubre otra parte, y es muy común, digamos, una escena de que uno baja del tren y toma un mototaxi. Entonces ahí, ¿erradicamos la informalidad o es otra la solución que debemos buscar? ¿No? Yo creo que eso, bajo el término informalidad... Se me viene a la mente, perdón Teresa, es todo eso que se está promoviendo ahorita del reciclaje. O sea, se está promoviendo, qué bueno que cada quien en su casa ordene la basura para que se saque ordenadamente, pero claro, hay un universo de recicladores, entre comillas, informales, ¿no? Que la idea que es quitarles la chamba a estos recicladores informales, ¿a qué se van a dedicar? ¿Es algo parecido a lo que me está diciendo? Sí, el caso que tú pones, ¿no? El sistema de recuperación de residuos sólidos que se hace de manera, entre comillas, informal, es una de las cosas más eficientes porque se recoge todo lo que tenga valor y se reingresa a los procesos industriales con pequeñas variaciones en relación a precios de esos materiales. Ese es un sistema súper eficiente, pero lo vemos con los ojos de la informalidad, ¿no? Y ahora, es súper eficiente a costa de la precariedad de la vida de muchas de las personas que trabajan, si no casi todas las que trabajan en ese sector. Ahora, yo quería recuperar algunas cosas de las que habían estado diciendo sin, claro, entrar en este tema de las soluciones, pero sí hay algunos puntos que se deberían hablar. Pablo ha dicho la organización de la gente, Manuel ha dicho las soluciones que van a ir surgiendo. Yo creo que es una oportunidad también para hablar de cuál es el rol de los gobiernos locales. Lamentablemente, consecuencia de la gran fragmentación administrativa de las ciudades en distritos, luego la provincia, es el hecho de que las autoridades municipales casi no tienen poder sobre las cosas. Ahora estamos viendo en el discurso de Vizcarra de hoy, sacó un cuadro con los contagios en los mercados. Así es. El alcalde de Lima, yo no sé si alguien lo escuchó decir algo serio sobre la gestión
de los mercados, pero digamos que es un buen ejemplo de cómo no tiene ningún peso la autoridad municipal. Y ahí hay roles de la autoridad municipal en los que hay que repensar en relación al abastecimiento y en relación a las aglomeraciones que pueden generar los abastecimientos. Hemos pasado de un municipio que tenía que decidir radios de atención, de distancia y de población, de servicios como las farmacias o las panaderías décadas atrás, a un municipio que se ha reducido a un rol que se llama de fiscalización y que todo el mundo que trabaje en el sector llamado informal en Lima conoce cómo se manifiesta la fiscalización. Alguien que viene a cerrar el negocio o un camión que viene a reprimir a los trabajadores del comercio ambulatorio, y esa es la idea de fiscalización que se tiene. Ahora vamos a tener otros retos en ese rol de fiscalización que vayan más allá de la supervisión de las licencias, que son asuntos administrativos, y vamos a tener que pasar a pensar cómo este rol puede ser para gestionar estas aglomeraciones con un criterio de salud pública. Y me parece que ahí sí hay cosas que se pueden hacer y que no deben ser necesariamente delegadas en la gente que ya tiene bastante con sus precarios ingresos, el bono que no llega, atender a los niños que tienen que hacer la escuela a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me cuidaría mucho de cargar en una organización popular o en una organización social, que generalmente además está en los barrios de menores ingresos y peor servidos, además la gestión de la vida, de cosas que la autoridad pública, a la que la autoridad pública no puede renunciar. Porque si bien han bajado los ingresos municipales, algunos municipios viven solo de la transferencia y otros, como en el caso de Villa María del Triunfo, viven una crisis endémica de décadas de corrupción, de malos manejos, creo que yo pensaría en que hay que buscar algún equilibrio y también pensaría en algunos principios diferentes, porque lo que nos ha igualado en la ciudad en los últimos años ha sido el consumo. Si ahora no se puede consumir, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el principio que va a igualar a los ciudadanos de Lima? Ok, Manuel, quería entrar un poco a ese tema que ha planteado Teresa en relación al gobierno de la ciudad. Eso vale para Lima. En el caso de Lima, además, es más complejo porque es Lima, Callao, entonces tiene gobierno, municipalidad metropolitana, las municipalidades distritales de Lima, el gobierno regional del Callao, las municipalidades del Callao y los distritos del Callao, ¿no? O sea, y además las autoridades de la Costa Verde, ahora la autoridad del transporte, es decir, la gobernanza de la ciudad finalmente es algo que nadie termina de entender y terminamos teniendo estos huecos donde cuando se produce una crisis de esta magnitud, nadie se hace cargo de los mercados, ¿no? O sea, mi sensación ha sido eso. De pronto, alguna gente empezó a decir, ojo a los mercados, ¿no? Y bueno, en los mercados hay un problema serio, más allá de las estadísticas y que el presidente felicita a los comerciantes de Tacna porque no hay contagios y dice que mal los comerciantes contagiados, que tampoco resuelve nada. Pero digamos, ¿cómo gobernar esta ciudad en este contexto para avanzar en este camino, no vamos a decir en esta respuesta, pero en este camino que necesitamos construir para que después de la pandemia, ¿no? Pero después de la pandemia, esta ciudad sea, vamos a decir, mejor, o tratemos de encontrar un camino a que sea una ciudad más vivible, más sana, más saludable, y donde la gente, como digo yo, pueda vivir una vida de calidad y no la vida que vivimos, ¿no? Porque creo que nadie está satisfecho con Lima. En general, con las otras ciudades también. Y una cosita más, incluso viendo respuestas como la de las ciclovías, en otras ciudades, he visto el caso de Huamanga de cerca, el alcalde provincial está haciendo su parte en el distrito, pero en los otros distritos cada quien hace lo que quiere. Entonces, ¿cómo se organiza eso? A ver, y además terminan con ciclovías de distintos colores y tamaños y formas, ¿no? Y rutas, además. Sí. Yo creo que es importante varios temas, ¿no? Creo que un tema, un poco lo mencionaba Teresa, ¿no? No creo que se espera de que trasladar una responsabilidad a la organización social, sino asumir que es un hecho que pase lo que pase, la gente va a resolver problemas. No significa que hay que trasladarles a ellos la responsabilidad. Son dos cosas distintas, creo. Una cosa es que la gente va a solucionar sus problemas con apoyo o sin apoyo del Estado, ¿no? Y ahí hay un tema importante. Lo otro es la capacidad de los gobiernos locales. Bueno, todo lo hemos visto con el tema de las canastas. A nivel nacional, el problema que ha generado
un hecho tan fácil como repartir canastas, ¿no? Como principal ¿Te actividad. parece fácil repartir canastas, perdón, Manuel? No, no, pero si eso es difícil, imagínate que empecemos a hablar de otros temas del rol de los gobiernos locales, ¿sí? Ok, perfecto. Es Ya, decir, ya. han tenido la actividad más visible que han tenido los gobiernos distritales de la escala local ha sido el tema este de las canastas. Pero para poner un ejemplo del tema que planteas y entender su complejidad de la estructura de los gobiernos regionales, municipales, tanto en Lima como en otros lados, uno puede escuchar al alcalde de Lima, que al mismo tiempo es alcalde del Cercado, que al mismo tiempo tiene las competencias metropolitanas, al mismo tiempo tiene las competencias regionales, y sale en una entrevista y está hablando de la calidad de vida en Loreto. Entonces uno termina sumamente confundido de cuál es su rol. Más allá de lo anecdótico de eso, lo que demuestra la situación actual es que las competencias, tal como estaban distribuidas por nivel de gobierno, presentaban problemas, porque asumían que lo metropolitano, para hablar del caso de Lima, el metropolitano tenía un rol de coordinación y de desarrollar una suerte de visión en conjunto, y los planes a nivel distrital eran los encargados de aterrizarlos en acciones concretas, ¿sí? Démosle la vuelta a eso, porque yo creo que decir que cambie también es un buen deseo. Lo cierto es que los gobiernos locales surgen, a través de las reformas que se dan en los 80s y atrás, surgen por una apuesta de acercar el Estado a la población. Es decir, son aquellos actores dentro del Estado que tienen una presencia territorial, ¿no? Idealmente. Y que el día de hoy deberían de ser los actores que actúen para disminuir los procesos de afectación que va a tener tanto la cuarentena como el aislamiento, como la pérdida de trabajo, y que operen como red de soportes que logren articular de manera territorial dentro de sus competencias. Y ahí me parece importante, y voy a decir una cosita más, que yo decía que no hay soluciones mágicas, pero sí hay un panorama que se está discutiendo en varios países en temas urbanos, y que la discusión es más o menos la siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de la población que alguna va a lograr enfrentar esos 2 años, y más o menos va a salir bien parada. Es un porcentaje que tiene trabajo, que no los van a votar, que van a seguir recibiendo ingresos, etcétera, etcétera. Que vive en ciertas partes de la ciudad, que tiene acceso a cierto tipo de equipamiento, que tiene un cierto tipo de casa, etcétera. Pero hay otro conjunto de la población en lo cual la afectación va a ser mucho más grande. La pregunta sería, ¿es un momento para discutir un modelo de ciudad o es un momento para discutir de manera prioritaria que ese sector que es hoy considerado vulnerable en distintas manifestaciones, no solamente laborales, sino también en desalojo, en tenencia de la vivienda y etcétera, ¿sí? En uso de la ciudad, en desplazamiento, en acceso al espacio público y entre otros, ¿cómo hacemos para que ese grupo no sea totalmente afectado por esta situación que va a tener una larga duración? Y ahí las políticas de los gobiernos locales, del gobierno metropolitano, regional, en casi todo el país, tienen cosas por hacer. Tienen formas de articular y desarrollar programas sociales, políticas sociales, de cierta manera que logren contener el efecto negativo. El efecto negativo va a llegar a todos. La pregunta es cómo hacemos que eso no a uno los termine llevando muy para abajo. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Creo que después, no sé, en 6 meses podemos discutir si queremos Lima que sea sin pobreza y policéntrica y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la discusión hoy día es un reto concreto de gente que se ha quedado sin los medios de subsistencia, personas que están siendo desalojadas, alquileres que están siendo precarios porque no son formales, en términos de que no tienen una protección legal. Ahora, pero eso plantea, digamos, ya entrando a caliente, o sea, cuestiones de prioridad presupuestal, decisiones de política de gobierno, no solo local, de nivel nacional. ¿Tú Claro, ves se Sí, plantea claro. un problema de escalas, en realidad. ¿Tú ves que hay esa posibilidad, o sea, que hay esa voluntad política, ¿no? Porque ya tú has sido justo a lo que era mi última pregunta para los tres, ¿no? O sea, ya, en concreto, hay alguien que tiene que tomar la decisión, el toro por las astas, digamos, como se dice, ¿no? ¿Tú ves que existe eso? ¿O cómo se construye, en todo caso, esa voluntad política? Bueno, es que si uno parte de la idea de que hay una persona que define todo, creo que está en un diagnóstico equivocado. Las soluciones se dan a partir de la articulación de actores, en disputa, en conflicto, en negociación. Si no existe una disputa, yo creo que el gobierno metropolitano la está intentando. De repente podemos decir que de manera equivocada o no,
pero está con su rollo el manifiesto que ha sacado sobre el rol de los gobiernos locales, ¿no? Y el engranaje de lo nacional y lo local. Yo creo que, por más que me parece que hay críticas ahí, es la negociación que se tiene que dar entre los actores políticos en sus distintos niveles lo que puede ayudar a enfrentar estas condiciones. No es que existan este mito de que hay dos personas que eligen todo. Pues sí, hay ciertas personas que tienen mayor capacidad de poder, pero también los gobiernos locales tienen que adoptar su posición y tienen que negociar a partir de su posición, y así como cada uno de los niveles de gobierno. Entonces yo no creo de que podamos simplemente decir, como no está en lo nacional, entonces lo local no puede hacer nada. No, porque eso es simplemente resignarnos a que las cosas están así porque, bueno, no se dieron las condiciones, ¿no? Pablo, siguiendo en la misma línea, ¿no? Manuel plantea claramente hay que articular, agregar una serie de intereses para esa negociación. O sea, esta es una negociación finalmente política, es un asunto ya de poder, digamos, ¿no? De quién tiene el poder en la ciudad. Pero hay un tema que no quería que se me pase, porque los tres lo han mencionado, que es el tema de la vivienda, ¿no? Y quiero un poco cerrar con ese tema con ustedes. Da para mucho más, es abrir otro tema, pero es un tema fundamental y en este contexto se ha puesto todavía más en evidencia, ¿no? Por lo que decíamos al comienzo, ¿no? Hay gente que no puede vivir aislada en la vivienda que tiene, y hay otra gente que simplemente fue expulsada de su hogar, y vamos a decir así, algunos fueron expulsados de la ciudad, ¿no? No se fueron felices porque querían, sino porque no iban a recibir la canasta o no tenían dónde quedarse. Entonces, ¿cómo afrontamos ese problema? Siguiendo un poco en la lógica que estamos viendo de cómo se construye, digamos, de alguna manera, esta agregación de intereses para que haya un cambio real en términos de estas políticas en general en torno a la ciudad en el Perú. Sí. Bien, bueno, sí, en la línea además esto va con lo que ya hablaba Manuel de la referencia de que hay varios actores. Nuestro mayor problema es tener los actores competentes políticos bastante fragmentados y poco articulados entre ellos, ¿no? Y en el caso de gobiernos de ciudades, bueno, es gracioso que en realidad el alcalde de Lima tiene pues un rol tremendamente secundario. Tú no ves las noticias, por ejemplo, en Bogotá, y más bien en los comentarios es como el liderazgo de la alcaldesa de Bogotá opaca el liderazgo del presidente. Entonces, ahí tenemos algo raro, y es que tenemos ahorita un presidente que tiene un rol protagónico, bueno, es inevitable en esta situación, pero los gobiernos locales, además de fragmentados, silban bajito, el gobierno de Lima silba bajito. O sea, si vamos a buscar dar respuestas, por ejemplo, como vivienda, tenemos que pensar en cómo a partir de una emergencia los actores políticos competentes construyen una mejor articulación, caramba, ¿no? Además, tú planteas, la vivienda debería comprometer al gobierno local y debería comprometer al Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿dónde está esa articulación? Pero además, y ese es el otro problema, por ejemplo, cuando uno ve vivienda precaria, el problema no solamente es la vivienda en sí, sino los accesos para las diferentes necesidades que puede tener la población que habita ese espacio. Entonces, exacto, las famosas canastitas, ¿por dónde llegan? ¿Ya? Entonces, generando enormes tumultos además, ¿no? Entonces, implica una lógica de articulación donde también tendríamos que tener que un ministerio de transportes que esté articulado a las necesidades del gobierno local, ¿no? Pero tenemos acá todavía una estructura de la organización de la gestión pública terriblemente seccionada. Un ministerio de vivienda, un ministerio de transporte. No hay divorcio. Y en la municipalidad, una gerencia de desarrollo urbano, una gerencia de transporte. No hay articulación, ¿no? Y encima, ya algo había mencionado, creo, Teresa, esta fragmentación de
gobiernos distritales, con gobiernos provinciales, o sea, tenemos un polvillo de autoridades y como que más que un tejido es un mosaico. Y que compiten Entonces, entre sí, además, estas burocracias, además, ya no solo claro, la autoridad, sino la misma burocracia. claro. Entonces, ese es un tema serio. Y ahí, por ejemplo, por eso tal vez se me podía entender cuando yo hablaba de la importancia de los tejidos sociales, es reconocer cuando existe articulación, hay que ponerla en valor, ¿no? Hay que ponerla en valor. Además, porque justamente, y esto es una oportunidad para advertir, los gobiernos locales han tenido una muy mala práctica por fines electorales de corto plazo, a veces buscar más bien quebrar lo poco de tejido social para buscar legitimidades de clientelares, ¿no? Pues bien, esto no me sirve ante una emergencia como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ojalá que esto se vuelva una oportunidad de retejer el gobierno, ¿no? Yo creo que la manera de la gestión de lo público, por lo menos es algo urgente a enfrentar. O sea, si hay un reconocimiento de las limitaciones, un reconocimiento de la necesidad de la competencia del otro, eso falta, ¿ya? Entonces, y todavía lamentablemente lo seguimos viendo, o sea, un Congreso que torpedea al Poder Ejecutivo, entonces, o sea, esa es la imagen justamente que nos hace daño para construir un espacio alternativo de ciudad. Sí, y sí, insisto, ya no tanto pensando en recursos, es en criterios simplemente de cómo trabajar. Perfecto, Pablo. Gracias. Teresa, es la misma pregunta básicamente, ¿no? O sea, Sí, el, sí. el, el, dale, perdón. Sí, quiero agregar una característica, un elemento de la caracterización que ha estado en la conversación sobre la fragmentación de la administración de las ciudades, que es, parece muy, muy evidente, pero hay que nombrarla bien, ¿no? Cuando yo dije al inicio la desigualdad, me refiero a que esta fragmentación hace que tengas un pequeño conjunto de distritos que capturan muy alta renta y concentran una población de muy alta renta, y unos que están en el otro extremo, que son la mayoría de la... Y lo vemos incluso en la distribución de del propio nivel de contagios en este contexto. Entonces, claro, no se va a poder, si no se ha podido en tiempos de bonanza económica y sin crisis, en este momento no se va a poder replantear la administración de la ciudad, partiendo de que no tienes los actores que hagan fuerza y que probablemente los intereses de los actores locales, guión gobiernos locales, sea mantener ese tipo de administración. Pero creo que sí tienes en la propia gestión de la pandemia, los gatilladores para quebrar un poco esto. ¿A qué me refiero? Tienes, digamos, algunos corredores que integran varios distritos y que se tienen que administrar de una manera diferente. Tienes centros de abastos que están distribuidos, que atienden a población que no solamente está dentro de esas fronteras distritales y que podrían gestionarse de otra manera. Hemos tenido muchas oportunidades en los años de descentralización de discutir en función de qué servicios o de qué elementos se mancomunaban las municipalidades, los municipios urbanos, para la gestión de basura, para la gestión de cualquier cosa, del transporte. Tienes distritos que están contiguos, unos de muy alta renta, otros de baja renta, donde se podrían hacer soluciones de transporte, incluso ahora que tienes una especie de gran experimento natural, que es que la movilidad y la circulación debería estar teóricamente ligada a la que se ha definido como actividades esenciales. Entonces, si tienes ese momento, podría ser como un gatillador para gestionar de manera conjunta y para comenzar a enfrentar un problema que es crítico en Lima, pero como hemos vivido en la fantasía de la bonanza no lo hemos visto, que es la gran desigualdad de recursos que manejan los municipios, incluso, como decía, unos contiguos, y que genera que algunos estén muy bien servidos. O sea, yo me pregunto si es lo mismo hablar, es evidente que no, ¿cierto? Pero me lo pregunto en voz alta, no es lo mismo hablar de cómo gestionar la pandemia en Villa María del Triunfo o en las zonas altas
Comas, no sé, en Coyique, podemos seguir con la lista de ejemplos, que es gestionarla en distritos que son ricos. Y esos distritos ricos tienen que redistribuir la renta que tienen. Ahora, ¿cómo pensamos en eso? ¿Fórmulas de largo plazo? Seguramente hay muchas, se discute mucho, pero creo que se pueden pensar en fórmulas de corto plazo para sacar esa renta y esos servicios que pueden ser costeados por distritos ricos como San Borja, como Miraflores, como San Isidro, hacia los distritos de su propio entorno. Esos alcaldes deberían tener esa clase de liderazgo y ciertamente no lo tienen. Están teniendo un liderazgo de repartir canastas, pintar veredas, poner papeletas. Francamente es ridículo. Manuel, tienes la última palabra en esta mesa. Quiero plantearte algo, porque se ha hablado de los alcaldes distritales, provinciales, la burocracia, el ministerio, etcétera. Pero hay un actor también que ha entrado a jugar con fuerza en este momento y que antes también ha jugado mucho en respuesta a intereses particulares, que es el Congreso, ¿no? Y entonces, ahí podemos esperar a que hayan más normas como lo de los taxis colectivos, que bueno, han dicho que para Lima y Callao no, pero bueno, ya sabemos cómo es la ley, echa la trampa, ¿no? En ese sentido, o tú crees que el Congreso en este tema que estamos discutiendo va a pasar, digamos, no va a avanzar más allá de lo que hemos visto en el tema particular del transporte? Me gustaría empezar de repente simplemente cerrando algunas ideas que se fueron dando antes de pasar al tema del Congreso, que yo creo que es un análisis más rápido. Y más rápido me refiero a que es raro lo que estamos viendo en el Congreso. Creo que el tema de la política de vivienda y la vivienda en general, es decir, cómo pedimos cuarentena con 800.000 viviendas en hacinamiento, con viviendas con características inadecuadas, y que esto nos lleva a repensar la política de vivienda que desde hace muchas décadas es una política económica, pero no es una política social. Y yo creo que ahí hay un eje fundamental para repensar el futuro de nuestras ciudades, cómo convertimos los temas urbanos en políticas sociales y no en una política económica. Un segundo tema que yo creo que engancha con la primera pregunta con la cual empezamos la conversación, esta idea de las cuarentenas diferenciadas, es la necesidad de un enfoque más territorial, ¿no? Pero que el enfoque territorial no significa esta cosa rarísima que ha pasado con los niños, donde en distritos de alta renta sí se puede y en distritos de baja renta no se puede. Es decir, la cuarentena... Eso es volver a los vetos. La cuarentena no tiene que significar romper los vínculos sociales, romper la movilidad y generar un confinamiento, que es distinto que el aislamiento. El confinamiento, además, los efectos en múltiples sentidos son devastadores, ¿no? Y yo creo que el reto es ese. Y un poco tu pregunta es que si ya tenemos gobiernos locales débiles que están intentando hacer lo que pueden, y no me refería a que las canastas eran fáciles de hacer, me refería a que era una actividad prioritaria y que demostró las falencias de los gobiernos locales porque no saben, no está actualizado el CISFO, no saben dónde están las personas, no saben hasta dónde creció la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo, en otro lado tienes a un Congreso que lo que está buscando, yo creo que ya más un análisis poco urbano, más político, está buscando cómo construir una legitimidad en un ambiente donde poco a poco se erosiona la legitimidad del gobierno central. Entonces, el Congreso lo que está buscando es encontrar el conjunto de medidas y propuestas que más o menos sean populares, que sean amplias, con lo cual es reconstruir una legitimidad propia. Y yo creo que ahí se van a terminar metiendo en el tema urbano, como ya lo hicieron con el tema de los colectivos, que requiere un análisis muy fino, porque no es tan fácil como decir estamos a favor o en contra, ¿no? Cuando quitamos los colectivos, ¿a quién les quitamos la posibilidad de movilizarse? ¿No? Hay una pregunta también. Claro, ahí, ¿no? está respondiendo a un sector determinado, eso es clarísimo. O sea, no hay duda que hay un sector ahí que sin eso no se mueve, digamos, ¿no? Y no hay que olvidar los votos que sacó Resti, y hay una tendencia que creo que no estamos viendo muy claro, pero hay una tendencia que viene, que no es casualidad los votos que sacó Resti para el Congreso, no es casualidad la legitimidad que están construyendo, y yo creo que hay que prestar atención a cómo también se va reconfigurando una arena política, ¿no? Que va a tener efectos sobre las ciudades, como lo hemos venido conversando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Damer Guardia, Teresa Cabrera y Pablo de Centeno han estado con nosotros en la mesa mulera. Hemos hablado de las ciudades, hemos hablado sobre todo de Lima, de los problemas del gobierno de Lima,
y cómo estos se han hecho más evidentes en esta pandemia, pero sobre todo del reto que significa para el país repensar las ciudades, repensar el gobierno de la ciudad y tomar en cuenta que no estamos hablando solamente de negocios, de intereses particulares de un grupo o de otro, sino que estamos hablando finalmente de la calidad de vida y del bienestar de la población. Amigos y amigas de la Mesa Mulera, nos vamos. Yo vuelvo el jueves con una nueva mesa, pero el martes próximo ya los invito a otra mesa sobre la ciudad, pero vamos a hablar ahora en particular de Lima Norte. Así que vamos a seguir con estos temas y vamos a recorrer la ciudad desde nuestras casas para ver cómo está viviendo en cada una de las limas, de las varias limas que hay, se está viviendo esta pandemia y qué soluciones se están dando a los problemas en los diferentes lugares de la ciudad. Nos vemos.